Damos comienzo a la Semana Académica 2020 de nuestro hospital universitario. Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, que conjuntamente con nuestra actividad está enmarcado el patrimonio, que este año precisamente es en homenaje al Dr. Manuel Quintela, bajo la consigna Medicina y Salud, Bienestar a Preservar. Estamos conmemorando el aniversario número 67 de nuestro querido hospital y, por supuesto, dentro del marco de esta situación sanitaria, nos permite una actividad no similar a la de los años anteriores, pero de cualquier manera 3 jornadas, comenzando en la mañana de hoy, miércoles y el día viernes, y en esta primera jornada será un momento de celebrarlo con 4 conferencias. En el marco del título Manuel Quintela, Hospital de Clínicas, Pasado, Presente y Futuro, la generación universitaria de Manuel Quintela en pro de una nueva asistencia pública. Vamos a ceder la palabra a nuestra compañera Nadia Almeida, quien tendrá a cargo la moderación de las conferencias a las que hacíamos referencia. Nadia, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Estamos en este marco de emergencia sanitaria y esta semana académica tiene una particularidad y es que vamos a transmitirla por el canal de YouTube de la universidad, lo estamos transmitiendo en directo. Como integrante de la comisión organizadora de la semana académica, entendimos que en el marco del Día del Patrimonio, que se le rinde homenaje a Manuel Quintela, era importante realizar esta conferencia con estos invitados especiales que tenemos y que desde ya les agradecemos, para enmarcar a Manuel Quintela, el Hospital de Clínicas y la Universidad de la República en el siglo XX, porque creíamos que el contexto histórico, social y político es muy importante para ubicar al hospital universitario en nuestra historia en el país. Las instituciones no son solamente edificios, sino que son instituciones vivas, que la conformamos los funcionarios que formamos parte de este hospital, de la Universidad de la República, que somos defensores de la autonomía del cogobierno que tiene la universidad y el Hospital de Clínicas en particular, porque es uno de los servicios universitarios que tiene también su órgano de cogobierno, que es la comisión directiva, que está formada por los 3 órdenes y los funcionarios no docentes, y es el único servicio donde los funcionarios no docentes tenemos representación. En ese marco consideramos importante la presencia de los catedráticos que están sentados hoy acá. En primer lugar vamos a tener la palabra del doctor Juan Gil. Él es miembro de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina desde el año 1982, colaborador honorario del Departamento de Historia de la Medicina de la UDELAR, historiador de la medicina al servicio de ACE y miembro de la Asociación Uruguaya de Historiadores AUDI. Tenemos también a la doctora Vania Marcarián, que es doctora en Historia en la Universidad de Columbia, es la responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República e integra el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora visitante, investigadora en universidades latinoamericanas y de Estados Unidos. Es especialista en historia política e intelectual de la Guerra Fría en Uruguay y en América Latina. Y actualmente es presidenta de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Y tenemos muchísimas publicaciones de Vania en torno a la historia. También tenemos a mi amigo Gerardo Caetano. Él es historiador y politólogo, es colega. Doctor en historia por Locas, que ella es la doctora Graciela Bubach. Doctora en medicina, especializada en administración de servicios de salud, tiene una maestría en salud pública y es directora de nuestro hospital desde diciembre de 2016 y este año recibe la medalla de 25 años como trabajadora de nuestro hospital. En este marco vamos a dar inicio entonces con el doctor Juan Gil, Ignacio Gil Pérez, que a le gusta que le digan Gil Pérez, Juan Ignacio Gil Pérez, que él nos va a hablar de los orígenes de Francisco Antonio Maciel, de Pedro Vizca y Manuel Quintela. Le damos la palabra. En este momento que comenzamos la semana académica en el Hospital Universitario de Clínicas Dr. Manuel Quintela,
en este ámbito del Instituto de Neurología que nos acoge, que nos recibe en su anfiteatro, podemos decir que estamos en uno de los espacios más espiritualmente universitarios de la Facultad de Medicina de la universidad. Este instituto fue creado en el Hospital Maciel en el año 1926 por Américo Ricaldoni, que fue tal vez la expresión más alta del espíritu universitario de la generación de Manuel Quintela. Era un hombre muy, muy bajito, pero de una estatura espiritual como universitario, como clínico, como profesor y como médico, sin igual. Y la historia que vamos a comentar hoy en esta mesa es sobre la generación universitaria de Manuel Quintela, la cual, como digo, integró entre otros Américo Ricaldoni, José Escoceria, Francisco Soca, Enrique Puey, Alfonso Lamas, Alfredo Navarro, Juan B. Morelli, Augusto Turene, todos con una diferencia muy escasa en años, hicieron aportes sustanciales a esta generación universitaria, como decía, de Manuel Quintela, que fue punta de lanza de una nueva asistencia pública nacional, que con un espíritu solidario y de militancia al servicio de sus compañeros menores, necesitaban dar el examen de ingreso a la universidad y esta gente les daba clases, tanto de conocimientos preparatorios como para preparar esos exámenes. Manuel Quintela fue uno de ellos, enseñó matemáticas, enseñó botánica, enseñó zoología. Y además, esta es la generación que fue discípula en medicina, en la Facultad de Medicina de Pedro Vizca, cuando Pedro Vizca, el fundador de la Clínica Médica Universitaria, al decir de nuestro maestro, el profesor Fernando Mañé Garzón, lo catalogó así, porque fue el primer profesor que pudo enseñar la clínica médica como una metodología científica. Toda esta generación de los estudiantes de medicina que salieron de la sociedad universitaria, todos fueron discípulos de Vizca, todos se inspiraron con él. Y es el momento de recordar que Pedro Vizca fue el primero que dio la idea, el que aportó la idea de que había que construir un hospital universitario. ¿Por qué? Porque para esa generación de universitarios liberales había que desprenderse progresivamente del mundo de la caridad, del mundo de los católicos organizados que administraban el Hospital de Caridad, que fue el hospital que recibió a la Facultad de Medicina. El Hospital de Caridad fue el epicentro de la gestión hospitalaria del Uruguay con el espíritu de la caridad, es decir, con un espíritu como la Constitución vieja, totalmente unida a la religión católica. Y esta generación universitaria vio que de eso había que desprenderse, que la atención a los pacientes, la vida clínica, la vida de investigación, no podía estar unida a una administración católica. Entonces, la administración católica era la Comisión de Caridad, que evolucionó a Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública a final del siglo XIX. Y esta gente, todos estos jóvenes, se propusieron empujar ese cambio. Necesitaban a los políticos, necesitaban a los gobernantes. Y si bien no conocemos la relación íntima, porque toda esta generación fue eminentemente universitaria, prácticamente actuaron poco en política, o me reafirmo en lo que dije de Quintela. No actuaron por la política, sino a favor de su mundo universitario. Y lograron cambiar ese sistema, lograron empujar ese cambio con don Pepe Valle y Claudio Winniman como presidentes. Hicieron ese cambio y nació la Asistencia Pública Nacional. En 1911 es el momento que se les cambia el nombre a los hospitales que o tenían nombres estigma o posible estigma, como el Manicomio Nacional, como la Casa de Desinfección,
como el Hospital de Caridad, y les ponen Hospital Maciel, Hospital Fermín Ferreira, Hospital Vilar de Bo. Y van creando un sistema de asistencia donde los profesores de la universidad, de la Facultad de Medicina, toda esta generación integró el Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional. Es decir, ahí se pusieron a hacer política específica dentro del organismo estatal, dentro del organismo ejecutivo. Tengan en cuenta también que en ese momento la administración hospitalaria y la higiene pública, que era el nombre del Ministerio de Salud Pública de final del siglo XIX, principios del XX, estaban separadas, es decir, estaban como hoy. Por lo tanto, la asistencia pública nacional es la madre o el padre de ACE. ACE es exactamente hoy día lo que fue la asistencia pública nacional a partir de 1911. Quintela pivoteó, fue el que más pivoteó entre la política, el Consejo de la Asistencia Pública Nacional y la universidad. Me reafirmo por tercera vez que él siempre llevaba agua para el molino de la universidad. Pero él fue un decano bastante precoz, militante, con espíritu de reforma, en 1909. Termina su decanato, su primer decanato en 1915 y es el momento en que entra el Consejo Directivo de la Asistencia Pública Nacional. Y desde ese momento, con la idea de Pedro Vizca, por eso ahí está también el nombre de Pedro Vizca, con la idea de Pedro Vizca, que fue el creador ideológico de la necesidad universitaria de tener un hospital universitario. Es decir, Vizca enseñaba en el Hospital de Caridad. Vizca se muere en 1912 cuando se había hecho el cambio. Justo Vizca pudo ver el cambio, el nacimiento de la asistencia pública nacional. Pero Vizca había planteado la idea del hospital universitario, ya trabajando dentro del Hospital de Caridad en la década de 1880. Vizca fue el verdadero inspirador clínico, liberal, universitario de toda esta generación. Y Quintela, sin duda que con el apoyo, yo me preguntaba en estos días cuántas conversaciones habrán tenido en el decanato de la nueva Facultad de Medicina y en las asambleas profesorales, en los corredores, en esa vida que todos tenemos y que vamos pensando y compartiendo las ideas, los sueños, las utopías y los proyectos a llevar adelante. ¿Cuánto habrán conversado entre toda esta generación la idea de sacar el hospital de clínicas? Porque para eso se necesitaba una larga batalla, o si prefieren, un largo camino arduo de convencer al Parlamento para votar la ley de creación del hospital de clínicas. Y todo ese proceso, sin duda, lo lideró Manuel Quintela. Él fue, tal vez, Manuel Quintela era blanco, Ricaldoni era ballista, no militante partidario, pero era ballista. Escoseria no era ballista, pero de alguna manera se coaligó bien con el ballismo. Escoseria fue el primer presidente de la Asistencia Pública Nacional en 1911, el primer director, como se llamaba el cargo, y pareciera que no, lo que pudo haber de diferencias entre blancos y colorados y lo que quedaba del Partido Constitucionalista, porque algunos de ellos habían sido como de una tercera vía, nacida en la década de 1890 y que no prosperó, como Enrique Puey, el fundador de la cirugía y la ginecología moderna en el Uruguay. Porque esto de que digo que en Puey, que fue fundador, todos ellos fueron fundadores de la escuela que tenemos hoy día. Cada uno en su disciplina fueron verdaderos fundadores de una escuela. Es otra de las identidades que tiene esta generación universitaria. Es verdad que Vizca fue el fundador de la clínica médica en el Uruguay,
ese es el nombre del libro emblemático, histórico, removedor de nuestro maestro Fernando Mañé Garzón, Pedro Vizca, fundador de la clínica médica en el Uruguay. Le agregamos universitaria porque desde ahí fundó la nueva clínica médica como disciplina, como metodología, como manera de trabajar. Todos ellos fueron fundadores en sus campos, en la cirugía, en la clínica médica. El mejor discípulo clínico de Vizca fue Ricaldoni, fue un distinguido, auténtico seguidor de Vizca. Soca tenía grandeza propia. Muchas gracias. Soca tenía un vuelo propio, tenía un esor que la naturaleza lo había dotado y los estudiantes lo asimilaban y lo idolatraban. Y políticamente siempre funcionaba un poco solo, funcionaba como figura, como genio y figura, hasta la sepultura que le llegó en el año 22, y era un hombre extraordinario como clínico. Tal vez como político no era un modelo de político de asociación, de negociación, pero también es no tuvo la experiencia fundacional como Vizca, como clínico, pero creó escuela. Todos ellos, en definitiva, fueron creando escuela en su campo. Y si no es una escuela bien identificada en personas que van siguiendo, en algunos casos sí se puede identificar todo el árbol genealógico de la escuela, dejaron bien fuerte, bien vigorosa la cátedra. Manuel Quintela fue el primer catedrático de otorrinolaringología en 1900. Su seguidor, muy joven, ante la muerte más o menos prematura de Quintela, fue Justo Marcelo Alonso, que llevó la otorrinolaringología a un nivel científico, terapéutico más alto. Creó una operación para el cáncer de laringe que fue aceptada mundialmente. Y Alonso también era blanco. Y también integró el directorio del Partido Nacional. Ahí hay continuidades que hay que estudiar mejor. Bueno, eso era lo que les queríamos transmitir, que Quintela no es un hombre. Acá en el hospital lo tenemos como un emblema. El otro aspecto, mirándola a la arquitecta Ana Esteves, por suerte se me ocurre terminar, decir que Quintela y esta generación también dialogaron en profundidad, juntos, incluso viajando meses juntos con los arquitectos, porque hubo que decidir el momento crucial de cambiar la arquitectura de los hospitales europeos, los hospitales bajos, los hospitales en pabellones separados o unidos, como es el San Bois para nosotros, que es un ejemplo de hospital pabellonario con una unión, con un eje central. Y en una cosa que es muy peculiar, que la hemos pensado, no la tenemos todavía estudiada, tal vez es una hipótesis que no dará fruto, pareciera que los blancos fueron, todo el mundo de los blancos, los que se afiliaban, los profesores de la Facultad de Medicina, buscaron una mirada en los Estados Unidos. Dejaron un poquito la vanguardia que había sido Europa, que los colorados y los vallistas siempre habían mirado a Francia como una tradición muy fuerte, y ellos miraron un poco más al mundo de los Estados Unidos. Fueron varios los que miraron a los Estados Unidos, pero parecería que los blancos le pusieron el ojo con un poquito más de fineza. Eso puede haber sido el hecho que entre el arquitecto Moró de la Asistencia Pública Nacional y Manuel Quintela eligieron el hospital en bloc en altura, una modernidad total para nuestro país. Bueno, esa trama humana, esa riqueza humana grupal fue la que nos legó este hospital y la que legó toda una nueva asistencia pública, porque es la década del 20, junto con el nacimiento por ley de este hospital, donde se van haciendo todos los hospitales nuevos del interior. Hospitales más sencillos, la mayoría,
salvo Paysandú, salvo Salto, salvo Fray Bentos, hospitales un poco más grandes, pero todos son hospitales que nacen con la asistencia pública nacional. Por eso Quintela, yo lo escribí con un poquito de gracia, o lo que yo sentí, fue punta de lanza, fue un blanco que supuestamente había estado también en la Revolución de 1897 y de 1904, no tenemos evidencia clara de eso, a diferencia que Alfonso Lamas, que sí, que Morelli, que sí, pero fue punta de lanza de una nueva asistencia pública nacional para el Uruguay. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha no? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Ahora le vamos a dar paso a la doctora Vania Marcarián, que nos va a hablar de la generación reformista y su incorporación al Laudelar. ¿Hablo en este? Sí. Hola. Hola, ¿ahora sí? Vamos. Hola. ¿No? Parece que prende, pero no. Pasa que si no hablas, sí lo tenés más. Si no, si lo pones acá. Hola. No tengo las dotes de locutora de Juan, pero voy a intentarlo. Bueno, por supuesto quiero empezar agradeciendo por esta invitación y esta oportunidad a Graciela Ubach y a Nadia también, que me hizo un poco aguante logístico para poder llegar hoy hasta acá. Yo quiero hablar desde un lugar distinto al de Juan, en el sentido que tengo trabajo sobre esto que llamamos la generación reformista, ¿no? Y mi intención era precisamente hablar del arranque del Hospital de Clínicas en el marco del ascenso y quizás del final trágico, eso le va a tocar a Gerardo, de lo que llamamos esta generación reformista desde el gobierno universitario. Es desde ahí que voy a hablar del Hospital de Clínicas. Me gustaría hacer algún repaso más cronológico y también apuntar algunas ideas fuertes para tener un panorama de esta etapa de la vida universitaria. Estamos ahora, luego, obviamente, del periodo de Quintela y pasados los debates a los que al final hacía referencia Juan sobre la construcción, sobre el terreno, sobre el modelo edilicio asociado al modelo hospitalario. Y viene entonces una etapa de gran discusión, que siempre estuvo presente, pero en esta etapa es el centro de la discusión, sobre el gobierno y las funciones del Hospital de Clínicas, ¿no? La Facultad de Medicina defendió siempre, los diferentes decanos, al Hospital de Clínicas como algo que requería una solución universitaria en cuanto al gobierno. O sea, que no fuera solo un lugar donde se hacía práctica clínica, donde se aprendía, sino que tenía que tener un gobierno universitario. La idea de solución universitaria, así entre comillas, está sacada de la revista El Estudiante Libre, la revista de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Ya en el año 48 dicen esta frase que me parece que representa bien esta posición universitaria. El hospital, como todos sabemos también, pasó a depender de la Facultad de Medicina a mediados de 1950, bajo el decanato de Mario Casinoni, que es un nombre emblemático de esta generación, usando esta misma idea de generación que usaba Juan, que es muy productiva, me parece a mí, en el análisis histórico. El traspaso efectivo del Hospital de Clínicas a gobierno universitario, yo creo que podemos decir que fue uno de los primeros logros de este grupo de universitarios que creía firmemente en la necesidad de la reforma de la institución y tenía como guías lo que podíamos llamar los principios básicos del movimiento reformista surgido en Córdoba en el año 1918, pero mutando enormemente en las 3-4 décadas que separan este momento del movimiento de Córdoba. Con esto quiero decir que esta generación tenía como principios, bueno, por supuesto el cogobierno pleno con participación de los órdenes, pero también la autonomía universitaria, que es algo más discutible en el contexto de Córdoba, y también la idea, y esto sí está hasta en el manifiesto liminar muy fuertemente, de que las instituciones universitarias tenían que pensar que ampliar permanentemente sus funciones sociales.
En Uruguay, en realidad, esto lo decimos siempre, es parte como de una especie de orgullo nacional, pero no deja de tener un correlato latinoamericano. Algunas de estas ideas se podían rastrear incluso al Congreso Interamericano, Internacional de Estudiantes Americanos del año 8. O sea que no necesariamente es Córdoba el inicio de esto, pero bueno, lo que quiero decir es que llegan a la década del 50 con una historia de reformulación y de reinterpretación, de reapropiación a nivel de todo el continente muy, muy importante. En ese sentido de que estos principios tienen una historia larga y de que la Universidad de Montevideo, como se le decía entonces a nuestra institución, ya había puesto en práctica muy tempranamente algunas de estas ideas, solemos decir, los que estudiamos este periodo, la década del 50, la generación reformista, que la Ley Orgánica del 58, que consagra plenamente de modo estatutario estos principios, los de autonomía, los de cogobierno pleno y también los de funciones amplias, funciones sociales de nuestra institución, es de alguna manera una consagración de derechos hacia el pasado, consagra unos derechos que vienen del pasado, como reivindicaciones, como banderas que esta generación defendió con uñas y dientes, sino con lanzas. Pero esa generación, es de lo que me gustaría hablar ahora, tenía también un programa de futuro. No solo en el 58 no se conforma con esta consagración de derechos, tiene un programa de futuro más largo, un programa que arma lo que podemos llamar un régimen de historicidad, ¿no? Que ve en el legado del reformismo el conjunto de sus experiencias, que identifica ahí el conjunto de experiencias que le permiten imaginar el horizonte de sus expectativas. Y el horizonte de sus expectativas está esto que ahora muchos llaman la integralidad de las funciones universitarias, podemos decir, pero que en esta generación significan básicamente poner por primera vez a la investigación en el centro de la actividad universitaria y pensar la integralidad de las funciones en torno a ese lugar primordial de la investigación. Y esto significaba cambiar radicalmente el modelo federal y profesionalista de nuestra universidad, que en gran medida heredamos las dos cosas, el impulso de expectativa, pero también el modelo profesionalista y federalista. Pero bueno, cambiar radicalmente ese modelo para pensar a la universidad, en este caso a la Universidad de Montevideo, que ahora llamamos de la República, en relación a las necesidades del país, y entre comillas, porque esto es expresión de época. Como programa completo, esto recién se articuló, me parece a mí, creo que no es arriesgado decirlo, en el Plan Maggiolo en la segunda mitad de los años 60. Pero creo que podemos decir en esta sala, ante ustedes, que tuvo en la gestión universitaria del Hospital de Clínicas un logro muy temprano, un logro que alumbraba algunas de esas ideas que luego se plasman en el plan. Similar quizás al que tuvo en la estación experimental de Paysandú, de la Facultad de Agronomía, que no por casualidad llevó después el nombre de este mismo decano, luego rector, Mario Casinoni. Volvamos al Hospital de Clínicas. Imaginen cuando el hospital pasa bajo gobierno universitario, en la década del 50, a comienzos, en el año 50, el desafío era enorme para la universidad, para la facultad, hacerse cargo de esta institución. Estaba asociado, pensado ahora desde la Facultad de Medicina, a cambios que se sentían necesarios e inminentes en la enseñanza y la investigación médicas. Había, ahora yo le nombraba a la doctora Ubach esta idea, en el Estudiante Libre, en esta misma revista de la Asociación de Estudiantes de Medicina, una crítica muy fuerte a que nuestra enseñanza, decían ellos, tiene demasiado anfiteatro, para decirlo acá, suena, pero quería decir poner las manos, ¿no? Poner las manos menos libresca, menos ejemplarizante, ¿no? Y más de práctica. Y bueno, y de hecho hay cambios en los programas y en las formas de enseñanza paralelos a este proceso de integración del hospital a la vida universitaria. Comenzaban también graves problemas de superpoblación estudiantil y de insuficiencia del cuerpo docente y de los recursos para dar cuenta de esta superpoblación que se fue agravando en las 2 décadas que esta generación tuvo por delante para pensar la vida universitaria. Entonces la Universidad de la República, la Facultad de Medicina, tenían que demostrar, y voy a citar a Casinoni en el discurso de toma de posesión del hospital, que afirmábamos una verdad cuando decíamos que el Hospital de Clínicas no estaría en ninguna manos mejor que en las nuestras. Este era el desafío que esta generación se propuso, hacer de la administración de este hospital como hospital universitario el mejor ejemplo de lo que podría ser, el mejor potencial de esta institución. Y seguía Casinoni, la investigación, la docencia y la asistencia, estas 3 cosas, deben transformarse radicalmente para que esto sea verdad,
para que podamos demostrar que las nuestras son las mejores manos. Y alertaba una cosa que fue muy grave y muy discutida en ese momento, que el país no tenía ninguna tradición en formación de gestión hospitalaria. O sea que se empezaba desde un lugar muy complejo en ese sentido. Entonces, esa idea de desafío es la primera. Esta generación que se anima a decir, vamos a gobernar este hospital, en realidad como un enorme desafío, como una enorme pregunta hacia adelante. Entonces, también, como decía, la discusión se centra en esta etapa en los temas del gobierno del hospital. Hay varias preguntas que se plantean, varios caminos que se intenta recorrer, que tienen que ver, en primer lugar, con el grado de autonomía y de especificidad de la gestión de un organismo de este tipo, que no se parecía demasiado, por lo menos que no era igual a la gestión y el nivel de autonomía que tenían los servicios, las facultades, pongamos, por ejemplo, o las escuelas, ¿no? Acá hay una serie de preguntas que son diferentes. Se preguntaban también estas personas cuánto era conveniente que esta institución dependiera del decano y del consejo de la Facultad de Medicina y cuánto necesitaba tener un organismo de gobierno más propio, más autónomo, con más capacidad de gestión. Se nombra en esa primera etapa una primera comisión directiva que sustituye a la comisión honoraria que venía supervisando este proceso. Es efectivamente nombrada por el Consejo de la Facultad de Medicina. Pensemos en un consejo previo a la Ley Orgánica del 58, ¿no? Donde hay representación estudiantil, por ejemplo, pero indirecta, donde todavía no está armado estos mecanismos del cogobierno que se van a aceitar en la década siguiente, en realidad, ¿no? Bueno, de todos modos, esta primera comisión está integrada por todos los órdenes, en el caso del Hospital de Clínicas, y presidida por Casinoni como decano, que va a supervisar todo este proceso. Bueno, el segundo problema relativo al gobierno y a la administración era, como dije, la carencia de expertos nacionales, y por eso se recurre tempranamente, y creo que con buena visión, a buscar expertos extranjeros que pudieran asociarse a esta conducción. El primero es un médico brasileño, Odair Pedroso, que cumple una función muy importante en esta etapa. Y luego hay un montón, bueno, a la vez los médicos uruguayos empiezan a buscar formarse, ¿no? Esto no es que se hace, vamos a traer a alguien de afuera y esperar a que mirándolo aprendamos, sino que empiezan a ir a San Pablo, Estados Unidos, a formarse en gestión hospitalaria, perdón, que ya es una especialidad en muchas partes del mundo y que el país se da cuenta de que tiene que tener a sus propios especialistas. El tercer problema relativo al gobierno en esta etapa son los problemas logísticos, ¿no? Se imaginarán, vivimos en eso en la Universidad de la República. Cuando digo logísticos, digo recursos, digo presupuesto. Estas batallas marcan la historia del hospital desde que nace. Por eso a veces digo ahora, cada vez que peleamos por presupuesto nos parece que empezamos la batalla de nuevo. No es así. La batalla de los universitarios por presupuesto es parte de nuestra identidad universitaria. Y hay que recurrir a esa tradición, digamos, de pelear por el presupuesto en los momentos en que es más difícil, como ahora, creo, pelear por nuestro presupuesto. Bueno, las negociaciones por presupuesto con el Ejecutivo para el hospital fueron durísimas desde el arranque. Y todo el mundo se daba cuenta de que en base a toda esta problemática había mucho que resolver antes de poder arrancar. Que el hospital era ahora un hospital universitario, que el edificio estaba en marcha, que estaban pensando cómo trasladar las clínicas a esta nueva organización, pero que había todavía un gran desafío por delante. Elige conmemorar su inauguración cuando entran los primeros pacientes, porque todos sabemos, a diferencia de las personas que tenemos un día de nacimiento, cuando nuestras madres nos pujaron al mundo, las instituciones lo deciden, ¿no? Y son procesos que tienen que ver con procesos identitarios y políticos, decisiones sobre qué estoy conmemorando cuando digo nací en determinada fecha, y este hospital eligió decir nací cuando recibía a los pacientes, que son el objetivo, la existencia de una institución de este tipo. Podrían haber elegido la piedra fundamental, podrían haber elegido la primera comisión, podrían haber elegido el primer reglamento, el primer presupuesto. Hay opciones, y cuando se elige se dice cosas, y a mí siempre me gustó eso. Lo digo como elogio a ustedes, en realidad, a esta comunidad. Bueno, el libro que Gerardo trajo abunda en las opiniones de la prensa sobre este momento, ¿no? Esta primera inauguración. Las opiniones son similares a las que todas las nuevas tendencias universitarias estaban teniendo en la prensa montevideana, por lo menos. Hay elogios del Sol, del Partido Socialista, que era el partido de Casinoni, por otra parte. Hay defensa también del diario Colorado El Día, y mucha ironía en el Plata de los sectores conservadores del Partido Nacional.
continuidades, diferencias y continuidades en nuestra relación con el pasado, que es lo que buscamos cuando usamos al pasado como motivo de celebración, ¿no? Bueno, cumplida esta etapa, entonces Casinoni cesó en su decanato en el año 54, fue elegido diputado por el Partido Socialista, renuncia solo 2 años después para ser elegido rector de la Universidad de la República. Me gusta destacar la figura de Casinoni en esto. Yo creo que hay una intencionalidad reformista muy fuerte en el rectorado de Agorio, pero que el primer rectorado reformista, esto ya lo decían Blanca París y Juan O'Donnell en sus libros sobre la historia de la universidad, es el de Casinoni. Desde allí se peleó por la autonomía presupuestal, que es la base de todo proceso autonómico, ya en la Constitución del 51, luego en el presupuesto por partidas globales del 57 y finalmente en la enorme lucha por la Ley Orgánica del 58. Pero el rectorado de Casinoni también está asociado a enormes cambios institucionales en la administración y organización de la universidad, que muchas veces se descuida, y sin buena gestión no hay cogobierno que pueda aguantar, y Casinoni tuvo también esta visión. Hay nuevas secciones, se inauguran secciones a nivel de oficinas centrales para pensar mejor la administración universitaria, se crea bienestar estudiantil, se crea publicaciones, se da un impulso muy grande a la presencia de la universidad en el interior de la República, los cursos de verano, la comisión de investigación científica es de esta etapa. Decían Blanca París y Juan O'Donnell, es una época de intensa y fecunda agitación, y Casinoni está en el medio de esta intensa, fecunda agitación, claro que no es el único, pero está en el medio. Desde allí apoyó todo el proceso del Hospital de Clínicas en estos primeros años de funcionamiento, de enormes demandas y tensiones que tienen que ver con lo presupuestal y con los aspectos de gestión, de una estructura que casi no tenía antecedentes en el país, como dije. Me gusta destacar, para pensar al hospital en esta generación reformista, ya lo he mencionado, pero destacar especialmente el papel de los estudiantes, de la Asociación de Estudiantes de Medicina en esta etapa. El secretario en este primer momento es Pablo Carlevaro, que luego va a ser decano de la facultad. Y en esa primera comisión directiva, como representante de los estudiantes, que además demandan por nombrar un director efectivo muy fuertemente los estudiantes, está el entonces bachiller Hugo Villar, que integra primero como delegado y luego como, a ver, no quiero equivocarme con el título, como secretario del decano adentro de la comisión. Cumple un papel muy importante cuando este director interino que había, el doctor peruano Almenara, se enferma, él pasa a cumplir un papel muy importante y es elegido también, como todos ustedes saben, en el año 61 como primer director efectivo y uruguayo de este hospital, junto con una figura que también me gusta destacar, que es la de Aaron Novinsky. Forman una dupla muy fuerte en este primer momento, a la que se suma Ripa, pero posteriormente, ¿no? También Novinsky de destacada actuación como estudiante en la asistencia de la dirección de esta etapa. Villar como director también tuvo un importante apoyo estudiantil en su gestión. Esto ya es en el marco de la nueva ordenanza del año 60, la primera ordenanza del hospital, que busca adaptar todo esto a la ley orgánica, ¿no? Ahora en el 60 ya tenemos la ley orgánica y la UDELAR toda tuvo que hacer este esfuerzo de readaptación muy complicado, que muchos sintieron que era burocratizante, pero que en realidad lo que hacía era precisamente adaptar la burocracia, y sin burocracia no hay gestión y no hay gobierno, a estas nuevas formas de participación en el gobierno universitario. Estoy recontrapasada de tiempo. Bueno, en esta primera ordenanza hay representación plena estudiantil, como decía, de acuerdo a la ley orgánica, y están muy claras las 3 funciones de la vida universitaria: la docencia y la investigación y la asistencia, concebida también con espíritu extensionista en esta época. Estamos ya en el decanato de Crotogini y en el rectorado de Casinoni, obviamente. Vienen entonces los años 60, fueron una etapa muy dura para esta generación. Intenta llevar adelante este programa de cambio, no solo del gobierno, sino de la estructura de la institución, para poner a la investigación en el medio de la integralidad de las funciones. En plena crisis ya del país, desde la institución hay una crisis que es presupuestal, pero que también es política, porque el relacionamiento de la institución con los gobiernos colegiados blancos de esta época fue muy complicada. Es la época de los asaltos de bandas de derechas a los edificios universitarios. Las luchas presupuestales del año 60, 1960, deberíamos estudiarlas muchísimo porque fueron muy duras, muy intensas, y sería interesante entenderlas para pensar esto de la continuidad de las luchas presupuestales. Hay unos temas muy importantes también sobre el papel de la Universidad de la República en esto que ahora llamamos la posibilidad de un sistema integrado de ciencia y tecnología, que hoy es una realidad,
siendo la Universidad de la República nuestra principal institución de conocimiento, hoy pertenece a un sistema. En esa época el sistema era casi inexistente. Nuestra universidad, como ustedes saben, fue la única desde su fundación en 1849 hasta la creación de una universidad privada y confesional, la Universidad Católica, en el año 84 al final de la dictadura. Y acá, en pleno año 60-61, el gobierno tiene la intención de crear un consejo de investigación en ciencia y tecnología, el primer CONICIT, y hay mucho enfrentamiento con la universidad sobre qué papel va a cumplir esa casi que única institución de producción de la investigación científica en esa posibilidad de una nueva estructura. Y esto, en mi investigación, en lo que yo he investigado en este periodo, habla de las dificultades de adaptación de la institución, ¿no? No solo del enfrentamiento desde quienes tienen prevenciones con la universidad, sino de la propia interna universitaria, que le costó mucho adaptarse a jugar como un jugador más en un juego más grande. El problema central de la década son los recortes y los atrasos presupuestales, como decía, que hacen que sea muy difícil cumplir con las funciones, en particular del hospital, que dedica un 70% de su presupuesto a las tareas de asistencia, ¿no? Que no se pensaban que eran una novedad como tarea universitaria propiamente dicha. Quiero dedicar unas palabras al lugar que ocupó el Hospital de Clínicas en el Plan Mayolo, que yo, como decía, para mí es no sé, el proyecto de transformación estructural que da forma a las aspiraciones, a las intenciones de esta generación reformista. Es la síntesis del programa reformista, ¿no? El plan es del año 67, tenía un desafío inmenso. Pensemos que si Mayolo quería poner a la investigación científica, Mayolo y todo el grupo que lo acompañaba, en el centro de la función universitaria, en un momento, al comienzos de los 60, en que en un cuerpo docente de unos 2.200 cargos, solo 30 tenían dedicación total, ¿no? Y nuestro instrumento principal, la forma en que el país demuestra que quiere invertir en ciencia y tecnología es teniendo investigadores de tiempo completo. Había 30, ¿no? No podemos, creo que, ni imaginar ese contexto como un contexto de producción de investigación científica, pero se hacía. El Plan Mayolo busca revertir esta situación, como decía. El Plan Mayolo es un proyecto de presupuesto, de nuevo, este lugar de la lucha presupuestal. Es un proyecto de presupuesto que asocia metas a partidas presupuestales por primera vez. No pide solo crecer tanto, sino que pide crecer tanto para hacer esto. Y al final del quinquenio voy a poder mostrar que esto ocurrió. Entonces, bueno, ¿qué lugar ocupaba el hospital en este plan? El hospital aparece como el foco de lo que en el plan se llama el centro médico, que se prevé en el plan de obras del Plan Mayolo, que concibe diferentes polos como pequeños campus temáticos universitarios en la ciudad, podríamos decir. El hospital ya construido en este mismo predio iba a ser el centro de ese polo médico. Se planificaba la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Medicina en terrenos linderos, además de otros servicios asociados a la investigación y la enseñanza médica. Se le prestaba mucha atención al hospital como prestador de salud pública, que esto también es interesante, pensándolo en el sistema de atención de la salud pública. El Plan Mayolo tenía para mí también esa enorme visión de pensar a la universidad en el país, de pensarla asociándose con actores que no necesariamente fueran universitarios, pero que eran imprescindibles para cumplir bien las funciones que la institución se daba. Bueno, el Plan Mayolo también naufragó. Esta es una época de muchas y buenas intenciones y de muchos logros, y querría hacer un poco de balance de esto, pero también de muchas cosas que quedan por el camino, y como sabemos, y Gerardo nos va a hablar un poco más, el final no es un final feliz de esta etapa, por lo menos. Además, y repito esto, la interna universitaria no logró ponerse de acuerdo, no logró embanderarse atrás del Plan Mayolo, ¿no? Hay muchas resistencias desde los sectores beneficiados por la vieja estructura profesionalista, viejas discusiones que tienen que ver con el poder de los servicios, todo esto que también conocemos de nuestra interna universitaria. El freno mayor claramente viene por un clima de radicalización política que hace casi imposible entenderse con el Poder Ejecutivo, más allá de un primer amague que posibilita el Plan Mayolo, que es el entendimiento congestido. Cuando asume Pacheco se empieza a gobernar bajo medidas prontas de seguridad, los primeros asesinados estudiantiles en las calles de Montevideo. El clima hace difícil que la comunidad universitaria vuelva a discutir la reforma estructural como tal, pasa a discutir problemas políticos más grandes, más acuciantes, pero que desgraciadamente dejan en gran medida a la reforma institucional en el camino. La candidatura de Villar como intendente por el Frente Amplio en el año 71 no ayuda a este clima de enfrentamiento, en el sentido de que agudiza muchísimo los ataques a la universidad por asociada a estas fuerzas que se empiezan a denominar subversivas, de enemigo interno, ¿no? Esta concepción de la política en términos de enemigos que está muy presente en esta época.
hay un asalto al hospital en el año 72, hay una campaña de firmas para devolver al hospital de clínicas al Ministerio de Salud Pública, o sea, hay medidas muy fuertes en esta etapa. Me apuro para terminar. Me gustaría hacer un poquito de balance. Creo seguramente se pudo hacer mucho menos de lo que se planeaba, mucho menos de lo que se quería, pero hay grandes realizaciones de este periodo. Las dudas sobre si la Universidad de la República podía hacer cargo, la Facultad de Medicina podía hacerse cargo del hospital universitario, habían quedado atrás. No había dudas de que esta institución podía hacerse cargo del hospital de clínicas. A poco de comenzar, el hospital se convierte en el destino de pacientes graves y complejos por la concurrencia de diferentes clínicas en este edificio, y eso también ya no es más, no genera dudas, es así, los pacientes graves y complejos pueden venir a ser atendidos en este edificio. Están los mejores equipos de médicos, con los mejores médicos a la cabeza para atenderlos. Y hay muchos ejemplos de esto. Graciela Ubach decía el otro día, las primeras veces, ¿no? Las primeras veces de este hospital, muchas de estas primeras veces son de este periodo tan difícil. El primer trasplante de médula ósea en el 61, el primer trasplante renal en el 69, el primer CTI en el 71. O sea, en medio de todo esto están estas primeras veces del hospital de clínicas. Y además todo esto no es una primera vez que empieza y termina acá, porque todo esto implica la formación de los cuadros médicos que van a poder replicar estos logros en el sistema de salud pública y privada del país. Entonces es un logro que es mucho más importante que la primera vez como un mojón, ¿no? Quiero decir esto porque, bueno, ahora tenemos a Graciela Ubach de directora. En estos 10 primeros años de funcionamiento hay una sola mujer en la comisión directiva representando a los estudiantes en todo el periodo, Raquel González Olalde. Yo siempre nombro a estas mujeres porque han quedado como muy olvidadas. Y en la década siguiente, ni una, hasta la bachiller Julia Martino en el año 73, ya muy al final del periodo. El resto de la historia es conocida, quizás no tanto como debiera, y espero que ahí Gerardo avance. Viene el golpe de Estado del 73, con la huelga general, que en este hospital fue muy importante, con ese cartel que hemos visto en fotos de no sé cuántos pisos colgando en apoyo a la huelga general contra el golpe de Estado, contra la dictadura recién instalada. Y vienen eso que nosotros en el Archivo General de la Universidad de la República, donde yo trabajo, en un ciclo que estamos haciendo ahora, llamamos 4 meses de zozobra para los universitarios. Se dio el golpe y nadie sabe qué va a pasar con la universidad. Y la intervención demora 4 meses redondos, ¿no? Y esos 4 meses fueron de mucha zozobra para los universitarios, insistiendo, y el ciclo que la universidad monta para dar cuenta de su importancia en la vida del país se llama La Universidad Sirve al País, intentando demostrar esta institución sirve al país, intentando quizás, mirado desde ahora, ingenuamente, salvar a la institución de lo que se venía y se vino y de lo que nos va a hablar Gerardo. En el medio hay elecciones en la Universidad de la República. El 12 de septiembre, entre el golpe de Estado y la intervención, hay elecciones, ganan todas las listas opositoras. Después viene el episodio de la bomba, que un militante estudiantil manipula en la Facultad de Ingeniería, la bomba explota, es el pretexto inmediato de la intervención. Y en el medio de eso, el 21 de septiembre, el Hospital de Clínicas celebró su aniversario, un aniversario redondo en ese momento, con una exposición que buscaba de nuevo mostrar este hospital sirve al país. Bueno, ese es como un poco para hacer balance. Quiero terminar con lo que creo que es una linda noticia. Nosotros en el Archivo General de la Universidad de la República, donde intentamos construir archivo como garante de derechos y construir archivo como garante de memoria y como garante de historia, nos importa tener representados los diferentes servicios y comunidades universitarias. Ya tenemos el archivo de Aaron Novinsky, que representa ese primer momento, no solo porque Aaron Novinsky tuvo una vida en este hospital, pero que trabajó con Villar en esos años de los que vengo hablando. Y estamos ahora conversando con la familia de Hugo Villar y de Aide Ballesteros para que vengan sus archivos también al Archivo General de la Universidad de la República, y así tendremos a esa primera dirección, creo, muy bien documentada, para que vengan nuevos investigadores y indaguen en todos estos temas que, a pesar de que me pasé de tiempo, solo expuse muy someramente. Gracias. Impresionante, ¿no? Muchas gracias, Vania. Y bueno, ahora le vamos a dar paso al profesor Gerardo Caetano, que nos va a hablar de la universidad y el periodo de quinta. Buenos días. Realmente quiero agradecer, para mí es un honor compartir esta mesa, compartirla con gente amiga, compartirla con una figura
joven, pero que ya tiene una proyección histórica unida al hospital, como Graciela, y al mismo tiempo, bueno, hacer memoria. Ustedes saben que hacer memoria no es gratuito, y que hay procesos en los que la defensa de una política sin memoria o de una sociedad o de una convivencia sin memoria, bueno, en muchas oportunidades se reitera. Estamos viviendo uno de esos periodos en los que no es casual que se busque, como tono de época, este presentismo continuo, esta idea del presente continuado como sustitutivo del pasado y del futuro, esta idea de una historia como una sucesión interminable de presentes, sin pasado y sin futuro. Esta idea de, bueno, la aventura de vivir como una suerte de adaptación presentista que no recoge memoria y que en particular no diseña, no propone futuro. En esa filosofía, porque lo es, en esa filosofía de la historia, obviamente que anida un proyecto profundamente ideológico. No es un sentido común, o si lo es, está cargado de ideología. Es una visión sobre cómo construir una sociedad, cómo orientar una transformación o cómo, bien, distribuir los recursos públicos, construir un vínculo entre las personas, el Estado y la sociedad. Por eso, militar contra la desmemoria es una empresa cargada de futuro. Y hay que asumirla así, desde una perspectiva absolutamente plural y democrática, pero sabiendo lo que ello significa. El Hospital de Clínicas es un pueblo, más o menos chico, pero quienes habitan este pueblo saben que a este pueblo lo recorrieron figuras muy gigantescas. También saben que el periodo de la dictadura en el cual transcurrió la intervención de la Universidad de la República y los golpes duros que sufrió este hospital en ese contexto, por cierto que es oportuno, por cierto que es muy oportuno, y por cierto que es una tarea que nunca terminará. Efectivamente, Vania lidera un archivo general de la universidad cuya tarea es construir documentación. Construir documentación precisamente para que la investigación histórica siga y para que cosas que hoy no sabemos o cosas que hoy sabemos a medias las podamos construir en profundidad. Y eso es absolutamente indispensable. Este avance notable sobre la historia del Hospital de Clínicas, bueno, culmina en el 74, que es un mojón terrible en la historia del hospital, de este pueblo más o menos chico. Pero obviamente que el hospital siguió. Y las vivencias del hospital durante la dictadura son vivencias que hay que recuperar. Aquí en el libro están recuperados en términos de testimonios muy importantes, a los cuales voy a referir, pero hay que inscribir esa peripecia
dentro de lo que fue la dictadura para el Uruguay todo y para una de sus instituciones emblemáticas como fue la Universidad de la República, como es la Universidad de la República en general y el Hospital de Clínicas en particular. Bien, el 27 de junio, junto con el golpe de Estado, se produce la ocupación de la sede central de la Universidad de la República. Era una señal inmediata. El Consejo Directivo Central no detiene sus funciones, sino que por el contrario, se declara en sesión permanente. Y el 3 de julio se manifiesta contra la ilegalización de la CNT. Y está muy presente en actividades, bueno, que marcaban la huelga general y la lucha del pueblo contra el intento de afirmación de una dictadura que buscaba socios. Por cierto, buscaba socios. En ese primer intento de normalización, entre comillas, universitaria, se producen las elecciones universitarias del 12 de septiembre. Esa perspectiva tan mezquina y pequeña y tan equivocada, que, bien, después de una primera depuración con la prisión de jerarcas universitarios, de decanos, de integrantes de los consejos, de militantes estudiantiles y de egresados, bueno, después de esa primera depuración y aplicando el voto secreto, bien, las fuerzas constructoras de la dictadura iban a prevalecer. Y en ese 12 de septiembre, el 80% dentro del orden de egresados, el 86% dentro del orden docente y el 98% dentro del orden estudiantil, votaron por organizaciones y por listas que defendían la autonomía y el cogobierno, los principios ya que significaban el corazón de la Universidad de la República. Bien, ese tiempo de zozobras terminaría muy rápidamente. Y es bien importante que en ese tiempo de zozobras la universidad no se detuvo, sino que intentó trabajar con mucha inteligencia en los resquicios del régimen que quería establecerse, y allí ese ciclo de conferencias, el Uruguay en 1973 y su universidad, hacia la constitución de un destino nacional. Bien, el 27 de septiembre se produce la explosión en la Facultad de Ingeniería, muere un estudiante, y el 28, ya el 27 de octubre, las facultades son ocupadas por las Fuerzas Armadas, y el decreto 921/973 establece la intervención con la suspensión de toda actividad, inactividad que se prolongaría durante el año 74. Por supuesto, en el marco de una cacería de grandes figuras vinculadas con el cogobierno de la universidad. Fue un tiempo de represión, y es interesante advertir cuál es la clave de la represión de una universidad y de la Universidad de la República que se había ido construyendo con una historia fuerte en 1973. En primer lugar fue la destitución. Casi el 45% del plantel docente de la Universidad de la República fue eliminado. La destitución. Por supuesto, hubo 793 docentes que ingresaron sin concurso para suplir, por elección directa, para suplir los cargos vacantes, solamente entre el 76 y el 77. Por supuesto que en esa universidad intervenida
hubo vigilancia directa, con prohibición de actividades gremiales, exclusión de estudiantes extranjeros, negativas a tomar exámenes a estudiantes que habían estado presos, y en enero del 76, bien, se instaura ya la Declaración Jurada de Comportamiento Estudiantil, que establecía un código de vestimenta, pautas de vida. Por supuesto, ya habían comenzado una avalancha de sumarios con las tristemente célebres categorías A, B y C. Pero estamos en tiempos turbios en donde un deleznable sumariante de la dictadura es senador de la República y no tiene rubor en proclamar a los cuatro vientos que lo volvería a hacer y que le honra sumariar a docentes que, en su concepto, violentaban la laicidad. Se establecen, en una lógica regresiva, decanos interventores, consejos honorarios consultivos, pero el Poder Ejecutivo, que concentra el poder, justamente lo contrario de una lógica democrática, que debe exigir al poder y muchas veces dispersar el poder para evitar precisamente la concentración del poder, que es antirrepublicano. Bien, los delegados del Poder Ejecutivo son los que mandan, ni siquiera los decanos interventores. No hay que olvidar a los cuadros directivos que suplieron a los rectores, a los decanos, a los consejos electos libérrimamente previos a la intervención. No con un ánimo de venganza, pero sí con la idea de que el pasado siempre llega al presente. Aquí la voluntad comisarial de la universidad durante la investigación, no casualmente, y esto pasó en el Hospital de Clínicas también, tuvo como núcleo eliminar la investigación. O sea, es dudoso hablar de un modelo bajo la dictadura para la Universidad de la República. Tal vez son rasgos de un antimodelo, pero el primero de ellos es eliminar la investigación. Eliminar la investigación, lo cual refuerza la centralidad de la investigación. Esa lógica tecnocrática de adaptación al mercado y a lo que requieren los poderosos, obviamente se tradujo en otro foco. La baja de fondos asignados a una universidad pública, la caída del gasto por estudiante, hubo también un desmantelamiento académico de la Universidad de la República, con la clausura de algunos servicios, Bellas Artes, por ejemplo, pero también con el reordenamiento de ciertos servicios. Psicología, que estaba en derecho, bueno, fue reabierto luego de una suspensión y de una depuración como escuela universitaria. El Instituto de Ciencias Sociales, bueno, cambió absolutamente y se hizo dependiente de una subordinación directa al rectorado. Enfermería, y esto es importantísimo porque medicina sin enfermeros y enfermeras no existe. No existe. Y el hospital no es una historia de médicos y de médicas. Es una historia de todos los que lo habitan.
No casualmente, la Escuela de Enfermería salió de la Facultad de Medicina y volvió, en una lógica regresiva, a la égida del Ministerio de Salud Pública. Y podríamos seguir. Se buscó la articulación de los planes de estudios con el mercado, con los grandes emprendimientos de la dictadura en términos de infraestructuras. Se reorientó la extensión hacia la asistencia técnica. Se reorientaron la práctica de algo tan emblemático de una universidad que tiene su centro en la investigación como las estaciones experimentales, fundadas por ese gigante universitario que fue Eduardo Acevedo en 1911. Y, por si fuera poco, el Departamento de Medios Técnicos se creó una reorientación de los institutos vinculados con cine, vinculados con construcción de comunicación. Se creó un Departamento de Medios Técnicos de Comunicación vinculado con la DINARP. Podríamos dar muchos elementos en términos de lógicas interpretativas más globales. Por cierto, no hubo un proyecto alternativo. No hubo un proyecto. El proyecto de la dictadura fue un antiproyecto. Fue reprimir, depurar, reorientar en una lógica de bajar el gasto. Fue la priorización de lo técnico, entendido como la asistencia técnica para los emprendimientos empresariales, y la aplicación práctica de todo esbozo de investigación. El perfil del egresado varió absolutamente y el perfil tecnocrático prevaleció. Todos ustedes conocen cómo la universidad transitó hacia la democracia y cómo la Universidad de la República, bien, se liberó desde adentro, desde la lucha de sus órdenes. Todos recuerdan la Semana del Estudiante en el año 83, pero podríamos repasar mucho las resistencias heroicas, las resistencias sin estridencias, pero cotidianas, que en la universidad y también en este pueblo chico supieron construirse en los momentos más difíciles. Y aquí hay testimonios y recuerdos que son inclaudicables, que no pueden terminar y que serán narrados de generación en generación. Evoco el testimonio de la doctora Eva Fogel. ¿Y qué pasaba durante la dictadura? No se hablaba, ni siquiera en conversaciones privadas. Incluso en emergencia, donde uno convivía 24 horas con la gente, no sabías con quién hablabas. Había situaciones que se veían en emergencia y que impactaban mucho, ya que venían de los médicos de los servicios, los pacientes que llegaban de la calle. Fue una época muy difícil, donde incluso teníamos miedo entre nosotros. Y por supuesto que teníamos intentos de disciplinamiento. Me dijeron que tenía que sacar el pelo político, y yo no quería hacerlo. Me dijeron que tenía que sacar a determinada persona, y les dije que esa persona estaba allí porque tenía muchos conocimientos y no por su peso político. Y hasta Eva Fogel cuenta que la incorporación de los médicos del hospital militar trajo también a este pueblo chico antisemitismo. Y que cuando llegaba muchas veces a su clase,
veía en los carteles eslóganes antisemitas. En el pizarrón de toxicología había alusiones a los judíos. Entonces reunía a todo el personal y les decía que no sabía quién lo había escrito, ni me importaba, y quien quisiera que lo borrara. Nunca ocurrió con gente del piso, pero sí con gente que venía del hospital militar. Me mandaban anónimos que recibía en casa. Todavía los guardo. Fue una época muy especial. Es tanto lo que tengo adentro que hay un libro escrito. En lugar de ir del psicoterapeuta, escribí. También podría registrar otros testimonios, como el testimonio también luminoso del doctor Tabaré González, que recordaba la destitución por la implantación de la llamada eufemísticamente Declaración de Fe Democrática, y cómo habíamos tres destacados militantes que no firmamos la Fe Democrática, sino un texto ajustado a derecho sustitutivo que hicimos nosotros. Pero no nos echaban. Poco tiempo atrás se había exhibido la película La Patagonia Rebelde, sobre la represión de los peones en Río Gallegos. En una escena de la película, el ejército tiene a todos los peones en fila, y el coronel a cargo de las tropas, 2 líderes de los estancieros y un inglés, iban marcando las cabecillas de la huelga. Marcan a uno y el inglés grita, ¡no!, que es el único mecánico de Río Gallegos. Por eso, cuando algunos compañeros nos preguntaban por qué nos tocaban, decíamos que éramos los mecánicos de Río Gallegos. Pero luego nos echaron igual. O el registro de Miguel Lladó, cuando narra la entrada de la primera delegación en representación del régimen, encabezada por el coronel Boix, a efectuar la intervención del hospital. Era un momento muy tenso, bajo la atenta mirada de todos nosotros y con la tensión de ese momento en el cual nos sentíamos totalmente avasallados, pero más unidos que nunca. El coronel, en un gesto de hipocresía, tiende la mano, la cual es ignorada por el doctor Hugo Villar. Si bien las personas no se repiten y eso es bueno, sí se repiten de una u otra forma esas posturas de principios que se prolongaron a lo largo del tiempo en la resistencia a aquella ignominiosa intervención. Fue un momento triste, pero que fortalece y acumula. O el recuerdo de Juan Berrone, que narra cómo fue destituido, fue llamado por el jefe de personal, a donde se le dice que se tiene que trasladar porque se necesitaban una dirección de personal de confianza, y me pasaron al departamento de emergencia, cuenta Berrone. Y ahí desaparecí como administrativo, porque ahí, si no se está en contaduría o en secretaría o en personal o en compras, se desaparece de la órbita administrativa. Pero organicé toda la parte de los posgrados. Le hice una fichita a cada posgrado para controlar qué hicieron la pasantía del tiempo correspondiente a cada especialidad. Eso era una cátedra de emergencia, sui generis. Esa fue una experiencia de aprender muchas cosas de la medicina. Y yo preguntaba y preguntaba y preguntaba. Yo quiero terminar diciendo que las instituciones son sus estructuras, son sus edificios, pero sobre todo es su gente. Y no hay reconstrucción institucional sin el recuerdo de los buenos momentos y también de los malos, porque todos ellos dejan enseñanzas y aprendizajes. Y sabemos bien que todas las enseñanzas y aprendizajes que nos deja la memoria y la historia, que no son lo mismo, más temprano que tarde, nos ayudarán en las luchas del presente por el futuro. Muchas gracias.
Bueno. Muchísimas gracias, Gerardo. Le vamos a dar paso a la directora general del Hospital de Clínicas, a la doctora Graciela Uach. Bueno, esto fue... Gracias por venir, por acompañarnos. Un recorrido... Yo soy muy llorona y estoy tratando de no llorar, pero muy emocionante, muy emotivo, muy emocionante. Y nosotros decimos, esto tiene que ver con una construcción del país, sin duda, porque acá en esta recordación, en este Día del Patrimonio del doctor Manuel Quintela, también es necesario recordar sus antecesores, como recordó Juan. Y a mí me gusta recordar también el papel de un colorado, Luis Valleverres, que fue el que presentó la propuesta para que el hospital pasara a ser hospital universitario. Porque me gusta pensar que este hospital es una creación del Estado uruguayo, de todo el país. Y fue muy discutido, el hospital nació en la querella, que si pertenecía a Salud Pública, que si iba a pertenecer a la UDELAR, y ahí, bueno, una cantidad de discusiones, una cantidad de argumentaciones, y este pasaje se hizo a manera casi que demostrativa. Vamos a hacer que la universidad tome el hospital, su administración, y si en esos años que se le adjudican demostrare que él puede hacerlo, continuará, y si no, pasará al Ministerio de Salud, donde ya no habrá discusión, porque no fue capaz de demostrar que era posible llevarlo adelante. Y ahí se le adjudicó un presupuesto de 2 millones de pesos para el hospital, donde tenía que juntar a todas las gentes que se incorporaban a las clínicas y demás. Tan importante fue la creación del hospital para el país, que antecedió a la inauguración del hospital la creación de la Escuela Universitaria de Tecnólogos Médicos, que tenían otros nombres, pero que ahora se llama de tecnología, porque no había personal especializado para desempeñar todas estas tareas. Bien como dijo Gerardo, este es el hospital del personal de la salud. Y jugó un papel impresionante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la enfermería. Tenemos una enfermera que yo adoro, que fue para mí, me acompañó cuando recién llegué al hospital y que di mi primer concurso, la licenciada universitaria Nibarburu, que me enseñó, igual que la Nurse Mut, en las recorridas que hacíamos, en las recorridas de guardia, cuando yo estaba como grado 3 de la dirección de noche por el hospital para ver cuál era la situación, sus consejos, su visión, su cuidado, en la continuidad de la atención de los pacientes, era formidable. En la enseñanza a los estudiantes de medicina, que hay muchas cosas que no nos enseñan en la Facultad de Medicina, que tiene que ver con el cuidado de los pacientes, que en eso se experta la formación de enfermería. Lo ha demostrado siempre. Tenemos una división que es un orgullo para este país, porque acá se forman con una capacidad de formar personal enorme, que después se desparrama por todo el sistema sanitario. Pero lo mismo decíamos, en servicios del hospital con un enfoque absolutamente diferente. Nosotros no hablamos de la cocina del hospital solamente, que es el área de producción. Hablamos del departamento de dietoterapia, porque ¿qué es lo primero que se hace cuando después se empiezan a dar las indicaciones para el paciente? La característica del reposo, deambula, no deambula, o en determinadas posiciones según la patología, y después la dieta. Y este hospital ha generado una escuela y desarrollado esa conceptualización de la dietoterapia como elemento importante. Por eso nosotros decimos,
son servicios asistenciales no médicos. Igual que el Departamento de Registros Asistenciales, siempre considerados departamentos técnicos, y son servicios asistenciales no médicos, porque tienen que ver con ese eje central que yo sí lo entiendo como la extensión. ¿Qué extensión fundamental hacemos en el hospital? La asistencia. La asistencia. Además de todo lo demás de educación, de charlas de promoción, de hábitos saludables, todo eso, que es lo que usualmente se piensa como extensión. La principal extensión de nuestra inserción en el medio tiene que ver con la asistencia que brindamos. Y este hospital, siempre en esas discusiones, siempre en esas cuestiones, ha seguido desarrollando. Yo recalco las primeras veces y todos los años tenemos nuevas primeras veces. Y tenemos proyectos maravillosos de cuidado de las personas, de enfermedades descuidadas, que, como la endometriosis en las mujeres, muy dolorosas y muy terribles, y acá se empiezan los programas, como el trabajo con los accidentes cerebrovasculares. Acá tenemos a la profesora, que hace años que estamos en esto, y precursores en esto, como toda la parte quirúrgica, pero además la interdisciplina, la potencia de este hospital es la interdisciplina, es lo que soñó Manuel Quintela, que estuvieran las clínicas acá, porque entendía que esa era la mejor manera de aprovechar los recursos y desarrollar los recursos. Entonces acá se hacen las cosas así más complejas, increíbles, que a mí me emocionan, porque cuando van a hacer una cosa de estas, yo quiero verla y quiero estar, y me entra una emoción, porque digo, ¡guau! Solo este hospital puede hacer estas cosas. Y es verdad, y nos llena de orgullo, porque es el hospital universitario. Y la investigación, en los últimos años se han presentado al Comité de Ética de la Investigación más de 100 proyectos novedosos, que son juzgados por el Comité de Ética de la Investigación, que son premiados. Y este año, en medio de la pandemia, se presentaron 91 proyectos novedosos de investigación en este hospital. En medio de todo este trabajo de cuidado, de elaborar los protocolos en los que han trabajado tantos compañeros, de tener una unidad fantástica de cuidado en lo que tiene que ver con la transmisión de la infección en relación con la atención de las personas. Protocolos que por supuesto después se traspasan a todos, porque ese es sociales, la Facultad de Química, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ingeniería, como Ciencias Económicas, cómo nosotros entendemos este hospital como un gran centro universitario, porque la mejora de la gestión, la mejora de la calidad de la atención, la mejora de la investigación, enlaza todas estas facultades. Y eso es un orgullo del hospital universitario. Yo tenía acá una cantidad de estas, Vania me recordaba decir mis primeras veces, pero no las voy a leer porque la verdad, y la gente sigue peleando por nuevas, ¿no? Bueno, yo miro acá a la profe de hematología y que, en fin, y todas, y Olano, y la contribución al hospital con la pandemia, la contribución de la Universidad de la República con la pandemia, y yo retomo algo que se dijo antes en el asunto de la ingenuidad. Pensamos que demostrando todo lo que la universidad hacía y sigue haciendo, íbamos a concentrar más atención y hacia sus necesidades de seguir desarrollando, porque tiene que ver con el desarrollo del país. Yo creo que actuamos con cierta ingenuidad, pero estuvo bien, está muy bien, nos honra como ciudadanos, nos honra como universitarios, nos honra que esta universidad, acuciada por un presupuesto inadecuado, haya destinado muchísimos millones de su presupuesto para reforzar el trabajo
de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ingeniería, del propio Hospital Universitario, colaborar con el Instituto Pasteur, con el Instituto de Higiene, que nos colaboró también, porque este es nuestro sentido de ser universitario, para el país, para el país. Y fíjense, hoy me enteré que el último lunes de septiembre es el Día del Futuro, ¿verdad? Y nosotros hoy queríamos hablar del futuro del hospital. Y entonces, el otro día me preguntaron si don Manuel Quintela viviera ahora, ¿qué usted cree que estaría haciendo? Y yo le dije, me estaría acompañando a todas las entrevistas que estamos haciendo con todos los representantes nacionales para mejorar el presupuesto de la Universidad de la República y del Hospital Universitario. No tengo la menor duda de eso. Porque ese espíritu de Quintela, ese espíritu de todos los universitarios que nos precedieron, es el que tiene que estar ahora en el combate, por la universidad, por el hospital, sin ingenuidades, aportando seriamente al país, porque es lo que tenemos que hacer, pero apostando al futuro. Y el futuro se va a construir con un presupuesto acorde. Y seguiremos peleando. Yo les decía que de chica, la primera vez que fui presa, casi que había entrado recién en la universidad, claro, en aquellas prisiones de que te pegaban 3 rezongos y después salías, ¿no? Fue por la lucha por el presupuesto para la universidad. Ahí arranqué en la universidad. Entonces, inicios, continuaciones, dolores, alegrías, futuro. El futuro del hospital universitario lo construimos ya ahora, nosotros, aquí, con la mayor de las responsabilidades, con la mayor de las alegrías, porque es el futuro del país. Es el futuro también de la universidad, esta universidad tan querida, tan manoseada, pero siempre erguida, como ese junco que se dobla pero se vuelve a poner de pie. Es una canción que me encanta. Resistiremos, resistiremos por el futuro del país. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos y por todo lo que han hecho por nosotros. Bueno, qué momento me toca ahora cerrar la charla. Pero nada, lo importante de esto es que estamos acá, somos parte de la historia también de este hospital de clínicas y de la universidad. Mientras estemos parados vamos a defenderlo. Y bueno, lamentablemente nos esperan unos años bastante duros, pero desde el lugar que nos toca, ya sea como funcionarios o como universitarios que convivimos en nuestras facultades, en nuestros servicios, en el caso que me toca como egresada de esta casa no, pero de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, estaremos peleando por el presupuesto de la universidad. Y qué importante es conocer nuestro pasado para no repetir cosas en el futuro. Y creo que el sentido de esta charla era un poco eso. A modo de anécdota, me pasa que recibo muchos regalos de diarios viejos y me llama mucho la atención leerlos y ver que están pasando las mismas cosas ahora. Y bueno, un poco no voy a decir el diario porque si no, porque es mate amargo, entonces capaz que es un poco complicado. Pero empezás a leer y hasta los mismos apellidos al día de hoy. Entonces es tan importante la historia, la política en nuestro país, cómo ha construido además la Universidad de la República y se ha construido con funcionarios no docentes, con docentes. Y bueno, creo que lo importante es que sabemos lo que no queremos repetir. Entonces, nos va a tener en el pie de lucha por el presupuesto de la universidad, por el presupuesto del Hospital de Clínicas. Y bueno, muchas gracias a los invitados y a las invitadas. Vania, Gerardo, un placer. Juan,
Placer trabajar contigo en esta semana, y bueno, y a la doctora Gubach, que es la dueña de casa hoy, la que nos recibe y que nos permite, y que me permitió a mí también estar acá, porque yo soy funcionaria no docente del hospital, y bueno, también comprometida con la institución. Muchas gracias.